Para entender un poco este pasaje, estos versículos de la palabra de Dios del Apocalipsis, de por sí ya el libro de Apocalipsis es un poco complicado de entender, ¿no? Pero para entender un poco, acá estamos viendo que ya la iglesia fue arrebatada, ya en este tiempo la iglesia está con el Señor. Fue reunida en el cielo, ya pasó el arrebatamiento donde cada persona que recibió a Cristo como Salvador, que fue salvada, que fue lavada por la sangre del Cordero, fue arrebatado por Jesús. Entonces, cuando la iglesia es arrebatada, cada una de las personas que han sido salvas, van a pasar, dice la palabra de Dios, que van a ser, que vamos a pasar por el tribunal de Cristo. ¿Han escuchado eso alguna vez? Vamos a ser toda aquella persona que ha sido salva por Dios, han sido redimidos por Jesús. Van en aquel día cuando el Señor venga a buscar a su iglesia. Vamos a ser reunidos con Él en los cielos. Y Él nos va a llevar a la gloria. Vamos a pasar por el tribunal de Cristo. ¿Y qué va a pasar ahí? En segunda, guarden Apocalipsis que vamos a estar volviendo ahí, pero vayamos a 2 Corintios, capítulo 5. 2 Corintios 5, versículo 10, acá el apóstol Pablo está enseñando y dice, 2 Corintios 5, versículo 10, dice, porque es necesario que todos nosotros, o sea, todos los que han recibido a Cristo han sido salvos por Él, comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, hermanos, acá en este tribunal de Cristo van a ser pasados a juicio las obras del creyente. No está diciendo que van a ser que depende de las obras que hayamos hecho, van a decidir si vamos a ser salvos o no. Sino que está diciendo porque ya somos salvos, estamos en el tribunal de Cristo, estamos delante de Dios y nuestras obras como hijos de Dios van a ser juzgadas. Van a ser juzgadas. Tampoco habla de los pecados porque la palabra de Dios dice que del día que Él nos salva, dice, nunca más me acordaré de ello. No habla de los pecados, habla de las obras del creyente, del Hijo de Dios. Dice que cada obra debe ser puesta a juicio y el resultado de ese juicio va a ser el resultado de la recompensa o la pérdida de la recompensa que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Entonces, cuando estemos allí, vamos a ser pasados por el tribunal de Cristo. Nuestras obras van a ser juzgadas por nuestro servicio a Dios aquí en la tierra. Eso es lo que va a ser juzgado, nuestro servicio a Dios, mientras estamos en este cuerpo, para que después, hermanos, vemos que la palabra de Dios habla sobre coronas, ¿no? Hay en la Biblia nombra 5 coronas que habla la palabra de Dios y según las obras que nosotros hayamos hecho en esta vida sirviendo a Dios, vamos a recibir la recompensa que Dios tiene preparado para cada uno de sus hijos. Y cuando hayamos recibido esa recompensa, la palabra de Dios nos muestra que nosotros vamos a entregarle a Dios
esas recompensas, esas coronas que Él nos ha dado, se lo vamos a dar a los pies de Cristo, a los pies de nuestro Dios. Vamos a honrar y adorar a Dios. Y luego de eso, hermanos, viene, como volvamos a Apocalipsis, viene las bodas, dice acá, las bodas del Cordero. Viene las bodas del Cordero. Es motivo de celebración. Acá dice en el versículo 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero. Es un motivo para celebrar, para estar gozosos, para estar alegres. Porque dice, las bodas del Cordero han llegado. ¿Cómo no gozarse cuando hay una boda, no? Más cuando estás invitado, ¿no? Es motivo de gozo, de celebrar. Y dice, acá, dice, y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Acá, antes a la iglesia se lo mostraba como la novia, ahora ya se lo muestra como la esposa del Cordero. La esposa del Cordero, la esposa se ha preparado, hermanos. Y debemos notar algo que dice las bodas del Cordero. No dice las bodas del Rey de Reyes, no dice las bodas del Señor, dice las bodas del Cordero. Es un título que Cristo quiere enfatizar por toda la eternidad. Es el Cordero, porque habla del amor que Él demostró hacia la iglesia, hermanos. El amor que Dios demostró derramando su cruz, entregándose como el Cordero inmolado, sin mancha y sin pecado, por su iglesia. Demuestra ese amor que Él tuvo hacia la iglesia, hacia su esposa. El precio que Él pagó para poder adquirir. Entonces, la iglesia, su esposa, tiene que prepararse para esta cena. ¿Y cómo se prepara? ¿No? Acá dice, y su esposa se ha preparado. La iglesia se ha preparado. Y esta preparación, hermanos, sucede, como habíamos dicho anteriormente, en el tribunal de Cristo. Esta preparación sucede en el tribunal de Cristo cuando se le quitó toda mancha y arruga a la iglesia. Vayamos de vuelta a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hermanos, en el tribunal de Cristo el Señor va a preparar a su iglesia, a su esposa, para presentarse delante de Él sin mancha y sin arruga. Entonces la esposa, la iglesia va al cielo, hermanos, no por mérito propio, sino por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios va a estar ahí, gozando de la eternidad. Y no va a ser tampoco por buenas obras, sino por la gracia de Dios. Pero una vez en el cielo los creyentes serán juzgados en el tribunal de Cristo por su fidelidad en esta vida y su servicio hacia Dios. Va a ser juzgada
esas obras. Vayamos de vuelta a el versículo 8 de Apocalipsis 19, dice Apocalipsis 19:8, dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Hermanos, esto indica que la esposa se vestirá de la justicia de los santos. Cristo nos recompensará de acuerdo a nuestra fidelidad. Y la recompensa que recibiremos, dice, será el vestido de bodas que cada uno de nosotros va a utilizar en aquel día. Me costó entender un poco esto, pero fue algo asombroso cuando lo entendí, que nos dice que la esposa, dice, se va a vestir de lino fino y esa vestidura son las acciones justas de los santos. O sea, nuestra recompensa por nuestra fidelidad a Dios se va a ver reflejada en la vestidura que vamos a estar vistiendo en aquel día. Y esta vestidura de lino fino dice que son las acciones justas de los santos, las obras de piedad y bondad producidas por el Espíritu Santo, a medida que el creyente juzga la carne, la deja de lado y se rinde a Dios, rinde su vida a Dios. Estas son las buenas obras para los que fuimos, para las que fuimos creados, como dice en Cristo Jesús. En Efesios 12:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, son las obras que Dios ha preparado para que nosotros anduviésemos y viviésemos en ellas. Estas son con las cuales los creyentes deben adornarse para hacer el nombre de Cristo, para honrar el nombre de Cristo aquí en la tierra y también en el cielo. Vamos a honrar a nuestro Dios allí. O sea, usted y yo, todo aquel que ha sido limpiado por la sangre del Cordero, ha sido salvo por medio de él, ha creído en él. Ha depositado su confianza en él, ha sido salvo por él. Tenemos el privilegio, hermanos, de servirle a él, de servir a Dios. Tenemos ese privilegio de servirle a él y tenemos la responsabilidad, hermanos, de hacer buenas obras. De hacer buenas obras. Y aclaro nuevamente, no es para obtener la salvación las buenas obras, sino porque ya somos salvos, hacemos buenas obras. Entonces tenemos esa responsabilidad como hijos de Dios de hacer buenas obras, de vivir una vida de fidelidad a Dios. Y todo lo que el Señor Jesucristo dijo, haceos tesoros en los cielos y no en la tierra. Haceos tesoros en los cielos y no en la tierra. Pon tu mirada en lo que es eterno y no en lo que es terrenal. Y el Señor Jesucristo le aclaraba eso a las personas, a sus discípulos. Les decía eso, pongan la mirada en los cielos. Haz riquezas en los cielos y no aquí. Pon tu mirada fija en lo que es eterno y no en lo terrenal. Y me ponía a pensar un poco, si ponemos en la balanza, ¿no? Familia y trabajo. ¿Qué es lo que ganaría entre esos dos? ¿Qué es lo que valorarían más entre esos dos? Yo calculo que la mayoría diría es más importante, la familia. No. El trabajo, como decía una vez un tío mío, la plata va y viene. Así decía él, ¿no? Bien. Y él nos compraba cosas, ¿viste? La plata va y viene, dice, pero él era importante la familia. Pero lamentablemente muchas veces cuando ponemos en la balanza el trabajo,
familia y Dios. Muchas veces Dios queda en segundo lugar o en tercer lugar. Muchas veces a Dios los ponemos en segundo o en tercer lugar cuando el Señor Jesucristo dijo, el que no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, hermanos, hermanas, aún también dice su propia vida no puede ser mi discípulo. Eso está en Lucas 14:26. Y investigando un poco esto, cuando habla la palabra de aborrecer, está hablando de las emociones, de los afectos que tenemos hacia nuestros familiares, hacia nuestros padres, hasta nuestra esposa, hijos, hermanos, hacia nuestra propia vida. Dice que el afecto que tenemos que tener hacia Dios tiene que superar el afecto que tenemos a nuestra familia. Yo amo a mi esposa, amo a mis hijos, amo a mis padres, a mis hermanos los amo. Pero a Dios tengo que amar mucho más, mucho más. Y así podemos, dice la palabra de Dios, si ese amor hacia Dios supera el amor hacia nuestra familia, vamos a poder ser discípulos de Jesús. Y también habla cuando el Señor Jesucristo dijo cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Eso está en Marcos 10:24. El Señor Jesucristo ya puso todo en orden. Dios está por encima de todas las cosas. Tenemos que poner en la balanza y que Dios esté primero, después lo demás, después elegir lo que queda segundo, si la familia, trabajo, lo que sea, pero Dios tiene que ser primero. Dios tiene que ser primero en tu vida. Para servir a Dios, Él tiene que ser primero en tu vida, Él tiene que ser primero en mi vida para hacer tesoros en los cielos. Dios tiene que ser primero en mi vida. Nunca nos fuimos de Apocalipsis, ¿no? Volvamos en el Apocalipsis 19, el versículo 9 dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Bienaventurados los que son llamados, dichosos, doblemente feliz los que son llamados a las bodas del Cordero. Si eres parte de la familia de Dios, vas a estar ahí, vas a ser convocado a las bodas del Cordero. Y me ponía a pensar un poco en el misionero de este mes. ¿Quién es? El doctor Smith. Me ponía a pensar un gran siervo de Dios, un hombre que ha recorrido el mundo predicando la palabra de Dios. Y me ponía a pensar, wow, ¿cómo sería la vestidura de él si nosotros aquí las obras que hacemos para Dios, vamos a estar adornando nuestras vestiduras para aquel día? Me ponía a pensar, ¿cómo sería la de él? Sería hermosa. ¿Cuántas buenas obras él hizo a lo largo de su vida? ¿Cuántas personas han llegado a los pies de Cristo a través de las predicaciones que él compartía el Evangelio? Y hermanos, yo soy uno de ese fruto. Gracias a Dios que recibí a Cristo. En una conferencia misionera que él vino, predicó el Evangelio, Dios tocó mi corazón y recibí a Cristo como Salvador. Y me ponía a pensar, y ya estaba, ¿no? Como el apóstol Pablo. Acá el libro de Apocalipsis lo escribió ¿quién? Juan, dije. El apóstol Pablo, dije, ¿no? El apóstol Juan, perdón. ¿Sí? Entonces, ya me estaba poniendo como el apóstol Juan, dice, y yo me postré a sus pies para
adorar. Ya estaba adorando al doctor Smith. Ya lo estaba haciendo, pensando todas las obras que él hacía, y pensando las vestiduras que él iba a tener. Y el ángel acá, cuando Juan se postra a los pies para adorar a este ángel, porque él iba a adorar a un ángel, dice, y él me dijo, el ángel le dijo a Juan, mira, no lo hagas. No lo hagas, yo soy consiervo tuyo. O sea, un ángel, el que está delante en la presencia de Dios, le dice, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, yo soy igual a vos. Yo soy igual a vos, un consiervo tuyo, uno que sirve a Dios y a tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Le dijo, adora a Dios. Adora a Dios. No hay que adorar a personas en esta tierra ni fuera de esta tierra. Hay que adorar únicamente a Dios. Adora a Dios. Este es el fin de todo esto. Jesús es el centro de todo. Hermanos, Jesús es el centro de todo. Jesús es lo principal. Estamos acá, hermanos, el día de hoy por su bondad y su misericordia. No por otra cosa, no por nuestros propios méritos, no por el mérito de otra persona, sino por la misericordia de Dios. Estamos acá. No importa qué tan resplandeciente sean tu vestidura, no importa qué tan resplandeciente sea la vestidura del doctor Smith, hay que adorar a Dios. Hay que adorar a Dios. Cuán importante, hermanos, es que Dios lleve toda la adoración de cada uno de sus hijos. Porque todas las victorias, hermanos, que tenemos en nuestra vida, cada prueba superada en nuestra vida, es simplemente por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios, reconociendo que soy lo que soy, únicamente es por la gracia y misericordia de Dios en mi vida. Y tú eres lo que eres, es únicamente por la gracia y misericordia de Dios en tu vida. Debemos adorar a Dios. Él se merece toda la adoración en nuestra vida. El apóstol Juan dice, él viendo todo lo que Jesús iba a hacer, porque después de esto viene cuando el Señor Jesucristo va a venir a la tierra y va a terminar con el reino de Satanás y va a establecer su reino en la tierra. Después estaba a punto de hacer eso y Juan dice, yo me postré. Él, ya viendo esto, se postró delante del ángel para adorar al ángel. Y muchas veces, hermanos, nosotros pasan cosas extraordinarias en nuestra vida y Dios utiliza a personas para ser de bendición para nuestra vida y en vez de adorar a Dios estamos adorando a esa persona. Esto Juan estaba haciendo, este ángel estaba haciendo, era un instrumento de Dios para mostrarle y guiarlo a Juan y en vez de adorar a Dios, Juan se postra. Dice para adorar a este ángel y el ángel lo para y dice, no lo hagas. Soy consiervo tuyo, soy uno más como vos, uno que sirve a Dios. Tienes que adorar a Dios. Tienes que adorar a Dios. Él es el que se merece toda la adoración de nuestra vida. Es el único que se merece toda nuestra honra y adoración. No hay otro que se merezca eso, que salga de nuestra vida. Todo lo que tienes en esta vida no es por esfuerzo tuyo, sino es porque Dios te lo ha dado. Tienes salud, es porque Dios te lo da. Tienes un buen trabajo, es porque Dios te lo ha dado. Tienes una esposa, es porque Dios te lo ha dado. Tienes hijos, es porque Dios te lo ha dado. Nada es por mérito nuestro, sino es por la gracia y misericordia de Dios. En nuestra vida debemos adorar a Dios. Hermanos, le voy a pedir que por favor cerremos nuestros ojos y meditemos un poco en nuestro
en nuestro corazón. Si hay alguien en este día que se ha dado cuenta que no está siendo invitado a estas bodas del Cordero, no eres parte de esta celebración que hemos visto acá porque no has sido limpiado por la sangre del Cordero, no has creído en Jesús, no le has pedido que te salve, no le has pedido que te haga un hijo suyo. Te quiero decir que Dios tanto te amó, Dios tanto me amó a mí, amó a la humanidad, que dio a su Hijo unigénito a morir en la cruz por mis pecados y por tus pecados, para que creyendo en Él, todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Solo tienes que reconocerte pecador, tienes que reconocerte insuficiente en conseguir la salvación por tus propios medios, por tus propias obras. Dice la palabra de Dios que la salvación no es por obras, sino es un regalo de Dios que Él tiene para tu vida y es por fe, creyendo en lo que Él hizo por vos en la cruz. Jesús es el único camino al cielo. No hay otro camino en que podamos llegar al cielo. Si crees esto, dice la palabra de Dios, vas a ser salvo. Con la mano en alto estará diciendo, yo quiero recibir a Cristo como Salvador. ¿Hay alguien así? Me doy cuenta que si el Señor viene hoy a buscar a su iglesia, yo no voy a estar. No voy a ser parte de ese evento. Hay alguien así, yo quiero recibir a Cristo como Salvador. Bien, hermano y hermana, meditemos en nuestro corazón un instante. ¿En qué posición está Dios en tu vida? ¿Dónde está puesta tu mirada? ¿Está puesta en las riquezas? ¿Está puesta en la familia? ¿O está puesta en Dios? ¿En dónde está? ¿A quién estás adorando? Hermanos, vemos que el ángel, ese ángel que está siempre en la presencia de Dios, le dijo a Juan, yo soy consiervo tuyo, no soy algo más especial que vos. Soy consiervo tuyo y hermanos, en el cielo, cuando estemos allá, todos vamos a adorar a Dios. Todos vamos a adorar a Dios, que nuestro principal objetivo, hermanos, en esta tierra sea adorar a Dios con nuestras voces como lo hacemos, que sea adorar a Dios con nuestras vidas, hermanos, cada día con nuestra vida. Que nuestro principal objetivo, hermanos, en esta vida sea adorar a Dios con todo nuestro corazón. Ese sea nuestro principal objetivo como hijos de Dios, adorar siempre a Dios. Oremos. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te doy gracias que tú nos muestras y nos hace ver cuán importante es la adoración a ti. Ayúdanos, Padre, a no poner otra cosa en primer lugar, sino siempre a ti, Padre. Sabiendo que si te ponemos siempre a ti en primer lugar, tú te vas a encargar de que todas las cosas estén en orden. Ayúdanos, Padre, a vivir por fe, confiando en ti, confiando en que tú quieres lo mejor para nuestra vida y sabiendo que si hacemos lo que tú haces, lo que tú nos dices, vamos a ser bendecidos grandemente. Ayúdanos a ponerte a ti en primer lugar y que nuestra mirada esté puesta siempre en lo eterno. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.